Pero en otro de los temas, este es un programa ya muy vertiginoso, del cual pasamos de algo cotidiano, que es nuestra voz, que tiene que ver con el COVID, pero también dirigiéndonos a miles de kilómetros de distancia, porque uniendo el COVID, hace varios días, semanas te diría, estamos observando que China nuevamente está en un confinamiento y muy fuerte, creo que tan o más fuerte del comienzo de la pandemia, con imágenes que veíamos de gente sufriendo. Me llamaba mucho la atención un video del cual se hacía un panorama de unos edificios, se escuchaban gritos de la gente que no aguantaba más estar encerrados en sus casas. Quiero conocer algunos detalles y va a ser muy interesante compartirlos, y nuevamente es un placer poder saludarlo a Brian Rodríguez. Él es periodista argentino que se encuentra allí en China para meternos en el detalle de este confinamiento, super confinamiento que atraviesa China. Hola Brian, buen día para vos, imagino. Aquí estamos en Argentina, en Radio Rivadavia. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Soy Brian González, para aclarar. Perdóname, Brian González, perdóname. Brian, no hay problema. Brian, vos estás en ¿cuál ciudad de China? Estoy en Beijing, en la capital. Ajá. Pero el confinamiento estricto en este momento es en la ciudad de Shanghai. Ajá, ¿y cómo está esa situación? Porque, repito, me llamaba mucho la atención el susto que tenía la gente de millones que son los chinos, y sin embargo esta situación los vuelve a golpear fuerte. Bueno, como bien decías recién cuando estabas haciendo la presentación, estaban en un confinamiento tan estricto como el principio, el original en Wuhan. Es un confinamiento que ni siquiera pueden salir a comprar víveres. Ahora, en esta semana recién, hace 2 días, se permitió ir a comprar en algunos casos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente lo que debía hacer es esperar los bolsones de comidas que le entregaba el comité vecinal. Y ese video que se veía gritando a la gente protestando era justamente porque los comités vecinales no hacían entrega de los bolsones de comida. Ajá. Entonces esa fue la situación que generó mucha desesperación y mucho descontento en la población de Shanghai. Ahora, más de 20.000 casos por día es lo que están reportando, al menos leo algunos artículos en este momento de la BBC allí en China. ¿Es más grave todavía la circulación del virus que la que estuvimos hablando en Wuhan o en el comienzo de la pandemia hace 2 años? Sí, en este caso se están dando muchos más casos que el principio de la pandemia. El día de ayer hubo 20.000 casos, pero por ejemplo la cantidad de casos asintomáticos es mucho mayor que la de casos sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de 25.000 casos en un día, pero de 1.000 o 2.000 casos con síntomas, ¿no? Entonces esa es la diferencia que hay de esta variante que es Omicron con el principio de la pandemia, ¿no? Eso fue hace 2 años que había muchos más casos con síntomas más graves. Brian, en este caso no es así. Sí, Brian, tu situación particular, ¿cuándo fue la última vez que atravesaste el COVID? Bueno, en mi caso, acá estamos en Beijing y estamos bien, no tenemos muchos casos. Hay zonas que están con restricciones, zonas muy específicas, barrios muy específicos que hay casos positivos, pero en el resto de la ciudad está todo normalizado, ¿no? Pero como nos afecta a nosotros es, por ejemplo, decir, si tenemos que salir de la ciudad de Beijing, quizás al volver tenemos que hacer cuarentena en nuestras casas por 14 días, si es que la ciudad en la que estuvimos tiene aunque sea un solo caso positivo. Ajá. Porque bueno, como sabemos, Beijing es la capital y en este sentido es mucho más estricto la pelea contra el coronavirus, ¿no? Y las personas que viven, sí nos afecta en ese sentido. Y las personas que viven en Beijing, Beijing se encuentra aproximadamente a unos 1.200 kilómetros de Shanghái. Es como si aquí en Buenos Aires dijéramos que nos vamos de Buenos Aires casi a Jujuy y a gran parte del norte. ¿La gente se está movilizando por distintos motivos de Beijing a Shanghái o prácticamente es una ciudad cercada por el COVID que nadie puede entrar? No, en este momento no. En este momento no hay gente yendo a Shanghái. Hay gente que quizás sí puede salir de Shanghái y se moviliza a otras ciudades, pero como bien te decía, si salís de una ciudad que tiene muchos casos, bueno, en este caso Shanghái es la que tiene más casos en toda China en este momento,
lo que sucede es que tienen que hacer cuarentena al llegar a cualquier otra ciudad, ¿no? Entonces esa es la situación que se da en este momento. Pero nadie puede entrar a Shanghái porque está obviamente bajo el control estricto de las restricciones por el coronavirus. Cuando comenzó la pandemia, observamos a China, Brian, como prácticamente era el día de mañana, el día después de mañana. Y observamos la tecnología que usaban, por ejemplo, a la hora de detectar un caso positivo, de detectar en un grupo familiar, en un grupo laboral, y a partir de ahí armar lo que después se conoció como burbuja. ¿Cómo es exactamente el rastreo? ¿Cómo es hoy en día, ya pasados 2 años, esta tecnología a la hora de, más allá de encerrar a todos, cómo es la tecnología para detectar, sobre todo la incursión y el comportamiento del gobierno chino hacia eso? Bueno, lo que sucedió en este caso es que es muy distinto la variante de coronavirus que había en el principio de la pandemia que con este brote, ¿no? Este brote es un brote de Omicron y la característica que se da es que es muy difícil de rastrearlo porque hay muchos casos asintomáticos. Ajá. Y eso permite que el virus se expanda más rápidamente. Lo que sucedió es que en Shanghái, ¿por qué se dio esta situación que en el resto del país no se dio, no? Entonces, lo que había sucedido al principio fue que las zonas de riesgo se limitaban a un lugar específico. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, restaurante, se dio un caso positivo en ese restaurante, bueno, ese restaurante es zona de riesgo. Lo que hacía el resto del país, por ejemplo aquí en Beijing, si ese restaurante había un caso positivo, todo el restaurante entraba en cuarentena y todos los alrededores también, ¿no? En un perímetro. Entonces eso permitía que todas las personas que pasaron por ese lugar se tengan que hacer un testeo PCR para ver si si estaban enfermos o no. Lo que hizo Shanghái lo hizo más específico y eso, desafortunadamente, como la variante Omicron es más fácil de contagiar, es más contagiosa, pero que tiene menos síntomas y es menos grave, eso permitió que se expanda rápidamente y que la ciudad entre con que tenga muchísimos casos. Uh-huh. Luego la ciudad se entró en cuarentenas muy específicas en barrios y luego la última cuarentena se dividió a la ciudad en 2. Que la ciudad está atravesada por un río, que es el río Huangpu, y primero entró la ciudad, el lado este de la ciudad, y luego el lado oeste de la ciudad. Sí. Y bueno, ya sabemos que China tiene mucha tecnología, y bueno, el tema de los drones, robots y demás, como dando anuncios de que, bueno, no salgan de sus casas, quédense, etcétera, etcétera. Sí, observaba en uno de los videos que se hicieron virales, casi como gracioso del tema, a uno de esos perros robots llevando el delivery, porque justamente el chino que tiene que trabajar con el servicio para repartir alimentos, justamente por el confinamiento estricto no puede trabajar y había un robot que llevaba claro. De casa a casa, ¿no? Para nosotros puede ser gracioso, pero para los chinos me parece que no es tan así. Es normal aquí en China tener robots que te entreguen cosas, no en las casas, ¿no? El delivery así, pero por ejemplo, sucede mucho que en los hoteles todos tienen robots que te llevan el servicio a la habitación, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces es una cosa que uno aquí ya está acostumbrado, pero bueno, se aplicó en este caso en el confinamiento de Shanghái. Estamos hablando con Brian González, él es argentino, radicado allá en Beijing, en China. ¿Hace cuánto que estás ahí? Va a ser 13 años ahora en septiembre. ¿Cómo ves a la Argentina? Y acá te incluyo todo, pero todo, lo primero que te salga desde el COVID, desde las noticias políticas, desde cómo se está comportando la sociedad, ¿qué cambios ves desde hace 13 años que te fuiste ahora en líneas generales? La típica que uno se puede preguntar cuando le pasa algo, che, ¿cómo la ves de afuera? Bueno, a mí siempre, a ver, como bien decíamos, estoy hace 13 años afuera, entonces lo que me da a mí es una sensación de que ha empeorado mucho la situación económica, sobre todo porque es lo que más se habla, ¿no? Entonces el tema de inflación, el tema de que no alcanza el sueldo y demás, sí es muy triste porque obviamente tengo familias y amigos allá, así que en ese sentido sí me da mucha pena la situación económica y bueno, también que acarrea una desestabilidad política y demás, así que es muy triste que se esté pasando por eso, pero ojalá
que pueda revertirse la situación. Brian, gracias por conectarte con nosotros, por explicar más en detalle lo que está pasando en China, que hay que mirarlo con un cierto reojo fijo para que ojalá acá no vuelva a pasar. Te mando un abrazo grande y lo mejor para vos allí en China. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Abrazo grande. Brian González, argentino radicado hace 13 años, contándonos este feroz confinamiento, este encierro feroz que atraviesa China con 20.000 casos por día, una nueva ola de COVID que atraviesa el país asiático.